Hola amigos, bienvenidos a Física al Descubierto, un lugar donde se va a hablar de la física de manera fácil y sencilla. Sin más preámbulo, luz, cámara y acción. ¿Qué vas a descubrir en este episodio? Viscosidad, primera ecuación de Poiseuille, segunda ecuación de Poiseuille, resistencia hidrodinámica y número de Reynolds. A continuación vamos a desarrollar cada uno de los términos que fueron mencionados. Un fluido viscoso es aquel que presenta resistencia al movimiento relativo entre sus capas debido a fuerzas de fricción interna, viscosidad. A diferencia de los fluidos ideales, sin viscosidad, los fluidos reales como la sangre, el agua o la miel exhiben este comportamiento. La ley de viscosidad de Newton describe la fuerza requerida para mover una placa paralela a un fluido viscoso. Incluye el esfuerzo cortante, el coeficiente de viscosidad dinámica y el gradiente de velocidad. Tabla de viscosidades típicas y tipos de fluidos viscosos. Newtonianos tienen viscosidad constante y siguen la ley de Newton. No newtonianos cambian su viscosidad con el esfuerzo aplicado, como la sangre. Aplicaciones en ciencias de la salud. La viscosidad afecta la presión arterial y el trabajo cardíaco, el diseño de agujas y bombas para fármacos intravenosos, y el análisis de líquidos corporales. Las ecuaciones de Poiseuille describen el flujo de fluidos viscosos a través de conductos cilíndricos, fundamentales en biofísica y medicina para entender la circulación sanguínea. Hay dos ecuaciones principales. Primera ecuación de Poiseuille, describe la velocidad del fluido en función de la posición radial dentro del tubo, con variables como presión, radio, viscosidad y longitud del conducto. Segunda ecuación de Poiseuille, calcula el volumen de fluido que pasa por el tubo por unidad de tiempo con variables como diferencial de presión, radio, viscosidad y longitud del conducto. La resistencia hidrodinámica es la resistencia que opone un conductor, caño, arteria, etc., al pasaje de un fluido, agua, sangre, etc. De la expresión del caudal se deduce la relación entre la resistencia hidrodinámica, la diferencia de presiones y el caudal. La ecuación para calcular la resistencia hidrodinámica incluye el valor de pi8, la viscosidad, el radio elevado a la cuarta potencia, la longitud del conducto y el radio del conducto. El número de Reynolds es adimensional y determina si el flujo es laminar o turbulento. Es crucial para aplicar las ecuaciones de Poiseuille, que solo valen para flujo laminar. La ecuación del número de Reynolds para un tubo de radio R incluye la densidad, la velocidad promedio, el radio del conducto, y la viscosidad dinámica del fluido. A continuación se observa la interpretación del número de Reynolds. Cuando el número es menor a 1000 el flujo es laminar, cuando el número de Reynolds es mayor a 1000 y menor a 1500 es un flujo de transición y cuando el número de Reynolds es mayor a 1500 es un flujo turbulento. Hay que mencionar que cuando el flujo es laminar es válido aplicar la ecuación de Poiseuille y cuando el flujo es turbulento no es válido aplicar la ecuación de Poiseuille. En medicina, si el número de Reynolds es alto en arterias, el flujo turbulento genera ruidos como soplos cardíacos. Dispositivos médicos deben diseñarse para mantener Rey 1000 y evitar turbulencias. ¿Te ha gustado descubrir sobre la viscosidad y resistencia hidrodinámica de los fluidos? Si este vídeo te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así ayudas a crecer. Si te gustó, dar un like o manito arriba. Y si conoces algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Si quieres más episodio de la física así explicado. La hidrodinámica es la resistencia que opone un conductor, caño, arteria, etc., al pasaje de un fluido, agua, sangre, etc. De la expresión del caudal se deduce la relación entre la resistencia hidrodinámica, la diferencia de presiones y el caudal. La ecuación para calcular la resistencia hidrodinámica incluye el valor de pi8, la viscosidad, el radio elevado a la cuarta potencia, la longitud del conducto y el radio del conducto. El número de Reynolds es adimensional y determina si el flujo es laminar o turbulento. Es crucial para aplicar las ecuaciones de Poiseuille, que solo valen para flujo laminar. La ecuación del número de Reynolds para un tubo de radio R incluye la densidad, la velocidad promedio, el radio del conducto, y la viscosidad dinámica del fluido. A continuación se observa la interpretación del número de Reynolds. Cuando el número es menor a 1000 el flujo es laminar, cuando el número de Reynolds es mayor a 1000 y menor a 1500 es un flujo de transición y cuando el número de Reynolds es mayor a 1500 es un flujo turbulento. Hay que mencionar que cuando el flujo es laminar es válido aplicar la ecuación de Poiseuille y cuando el flujo es turbulento no es válido aplicar la ecuación de Poiseuille. En medicina, si el número de Reynolds es alto en arterias, el flujo turbulento genera ruidos como soplos cardíacos. Dispositivos médicos deben diseñarse para mantener Rey 1000 y evitar turbulencias. ¿Te ha gustado descubrir sobre la viscosidad y resistencia hidrodinámica de los fluidos? Si este vídeo te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así ayudas a crecer. Si te gustó, dar un like o manito arriba. Y si conoces algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Si quieres más episodio de la física así explicado.